Hola con todos, en este video les mostraré un procedimiento para dimensionar zapatas con carga axial, del tipo perimetral y en esquina, que son muy comunes cuando nuestra estructura es colindante con otras, por ejemplo, una vivienda que solo tiene acceso por la fachada. Primero veremos un ejemplo de zapata perimetral. Como datos tenemos que las barras de la columna son de media pulgada, también conocemos el valor de las cargas muertas y vivas. Revisa el video de dimensionamiento de columnas, en él se muestra el procedimiento para calcular estos valores. La resistencia del concreto será 210 kg por centímetro cuadrado y la afluencia del acero 4200, que es un valor estándar para estas barras corrugadas. Es importante conocer algunos parámetros del suelo. En este ejemplo, el esfuerzo del terreno es 2.5. Este valor es obtenido mediante un estudio de suelos o también puede ser estimado a través de tablas, según el tipo de suelo, pero te recomiendo contratar especialistas en el tema. El peso promedio del suelo y la cimentación para nuestro caso es estimado. Si quieres ser más preciso, deberás obtener el peso específico del suelo sumado al peso de la cimentación, con medidas aproximadas. También conocemos el fondo de la cimentación y la sobrecarga que actúa a nivel del primer piso. Primero calculamos la carga de servicio, es la suma de la carga muerta y viva, sin amplificar. Con esta carga es más que suficiente para el dimensionamiento. Podemos ver en el gráfico que la carga de toda la estructura se transmite a través de la columna hacia la zapata y esta a su vez al suelo. Por eso es importante un estudio específico del suelo de fundación. Ahora calculamos el esfuerzo neto mediante esta fórmula, que en términos simples representa la diferencia entre el esfuerzo del terreno y el peso del suelo más la cimentación, porque estos pesos no están incluidos en la carga de servicio que calculamos anteriormente. El valor lo obtenemos en tonelada por metro cuadrado para mayor facilidad. En el gráfico se aprecia una sección con el límite de propiedad. Describe lo indicado en la fórmula. La zona sombreada representa el relleno por encima de la zapata y en la parte baja el esfuerzo del terreno. Con el valor del esfuerzo neto podemos dimensionar la zapata. Simplemente dividimos la carga de servicio P y el esfuerzo calculado, obteniendo un área de 3.91 metros cuadrados. Es importante aclarar que para zapatas perimetrales el largo es 2 veces el ancho. Con esta condición reducimos las excentricidades. Entonces, con un cálculo simple de multiplicación obtenemos el valor de A. La dimensión de la zapata será de 1,40 por 2.80 metros. Ahora nos faltaría calcular la altura. Antes de realizar el cálculo veamos el siguiente gráfico. Se aprecia una vista interior. Las barras de la columna se extienden hasta la parrilla. Esta distancia se denomina longitud de desarrollo. La parrilla como mínimo debe tener el máximo diámetro de la columna. También observamos los dados de concreto. Estos dados deben tener una resistencia igual o mayor al de la zapata. Veamos otra vista. Se aprecia mejor la longitud de desarrollo y los otros componentes. Entonces la altura h no es más que la suma de la longitud de desarrollo más el diámetro de las barras de refuerzo y el dado de concreto. Este dado actúa como un elemento que aísla la parrilla del suelo de fundación y es llamado recubrimiento. Calculamos la longitud de desarrollo. Recuerda que el diámetro de la parrilla será como mínimo el mayor de la columna, entonces usamos barras de media pulgada. Revisa tu normativa. La norma es 060 de Perú establece dos fórmulas. Escogemos el máximo valor obtenido. Para nuestro ejemplo, 27.61 centímetros. Como la zapata tiene acero en dos direcciones, multiplicamos por 2 el diámetro de la barra y finalmente el recubrimiento. Para zapatas usualmente se usa 7.5 centímetros, entonces sumamos estos valores, obtenemos la altura mínima necesaria igual a 40. Debes revisar tu normativa, por ejemplo la E060 de Perú precisa que para zapatas apoyadas en el suelo la altura mínima es de 30 centímetros y si está apoyada en pilotes es de 40. La altura deberá ser verificada en el diseño por esfuerzo de corde, punzonamiento y aplastamiento. Estos cálculos los puedes ver en el video diseño de zapata aislada que está en el canal. Ahora un ejemplo de zapata en esquina. Para este caso proponemos que existe presencia de humedad en la cimentación. La columna tiene barras de media y 5 octavos. Los valores de carga muerta y viva son conocidos y usamos los parámetros del suelo del caso anterior, por tanto el esfuerzo neto del terreno será 17.9 toneladas por metro cuadrado. La carga de servicio es la suma de la carga muerta y viva. Al igual que el caso anterior, las cargas de la estructura se transmiten mediante la columna a la zapata y luego al suelo de fundación. Con estos valores podemos calcular el área de la zapata dividiendo la carga de servicio entre el esfuerzo neto. Recuerda que para zapatas esquineras las dimensiones deben ser simétricas al igual que una zapata central, es decir, las mismas dimensiones en ambos lados. Como la zapata es simétrica, la dimensión no es más que la raíz cuadrada del área, entonces la zapata será de 1,70 por 1,70. Ahora calculamos la altura, pero antes veamos el siguiente gráfico que muestra el interior de la zapata. Observamos la longitud de desarrollo de las barras de la columna, el armado de la parrilla en dos direcciones y por debajo los dados de concreto.
En esta otra vista se aprecia mejor la ubicación del refuerzo de la columna en esquina, el armado de la zapata y el recubrimiento. Entonces del gráfico obtenemos que la altura será la suma de la longitud de desarrollo más los diámetros de la parrilla más la altura del dado de concreto. Al igual que la zapata perimetral o una central, usamos las fórmulas de acuerdo a normativa para determinar el valor de la longitud de desarrollo de barras a compresión. Para este ejemplo, la columna tiene dos tipos de diámetro, media y 5 octavos. Seleccionamos el mayor. Operamos las fórmulas y cogemos el valor máximo de ambos. El diámetro de la parrilla será de 5 octavos por lo explicado antes, entonces la longitud será 2 veces el diámetro de la barra. Para el recubrimiento indicamos que la zapata está en contacto con humedad, por tanto podemos asumir 10 centímetros. Con esto garantizamos aislar correctamente la parrilla del suelo o contaminantes. En caso de tener un nivel freático alto, usar un cemento resistente a los sulfatos. Sumamos todos los valores, obtenemos 50 centímetros de altura. Para cualquier tipo de zapata, debemos verificar la altura ante esfuerzos de corte, punzonamiento y aplastamiento. Puedes revisar el canal, hay un ejemplo de diseño de zapatas aisladas. De esta manera finaliza el cálculo de dimensiones de zapatas. Debes tener en cuenta que por ser del tipo perimetral y esquineras, existe gran probabilidad de una mala distribución de esfuerzos, por la ubicación de la columna y cómo se transmiten las cargas. Entonces, puedes necesitar enlazarlas a zapatas estables mediante vigas de conexión o cimentación. Revisa el contenido del canal, hay un video que habla sobre el tema, cómo diferenciar estas vigas y en qué casos se usan. Dejaré los enlaces al final y en la descripción del video. Eso es todo, nos vemos en la siguiente guía de diseño.